Ok, entonces, habíamos quedado en el problema de, en el caso de un grafo no dirigido, encontrar dentro de él árboles que fueran de peso mínimo, ¿sí? Que vimos que era equivalente bueno, ese grafo siempre podía ser modificado de alguna forma, y en ese otro grafo, y encontrar un árbol de peso mínimo en el grafo original es equivalente a encontrar un bosque de peso máximo en este grafo modificado, ¿sí? Y viceversa, también se puede hacer al revés. Eh, entonces vimos un algoritmo, bueno, en realidad vimos una propiedad y nos dimos cuenta que había una forma bastante simple de encontrar todo eso, ¿sí? Y era esencialmente porque eh, las propiedades que tiene un árbol de peso mínimo son bien particulares, ¿sí? En el fondo nos permitía casi que encontrar, digamos, usando fuerza bruta el árbol deseado, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar a otro tipo de problemas, ¿sí? Vamos a empezar ahora a trabajar un poquito más en grafos dirigidos y vamos a hablar hoy día del problema del camino más corto, ¿sí? Eh, en el área de, que finalmente es lo que hemos tratado hasta ahora, sí, sí, en esencia lo que hemos visto ahora en el curso ha sido, digamos, un curso de lo que se le llama optimización combinatorial, ¿sí? Que finalmente es tratar de encontrar algo que sea de cierta forma un máximo o un mínimo, ¿sí? En un conjunto donde, digamos, en un espacio donde, donde mi espacio, mi conjunto factible termina siendo finito, ¿sí? Entonces, teóricamente, yo siempre podría probar con todas las combinaciones posibles, ¿sí? El asunto es que los problemas que tratamos suelen tener conjuntos factibles donde eh, el- la cantidad de elementos de este conjunto factible es muy grande, ¿sí? Tienden a ser formulitas, la cantidad de opciones posibles termina siendo de cierta forma cosas relacionadas con números combinatoriales, ¿sí? O factoriales o cosas así. Y entonces, obviamente, en la práctica no, si bien teóricamente es una forma de resolver el problema, en la práctica no es práctico, ¿sí? Y uno de los problemas que más conocidos en ese sentido en el ámbito de la optimización combinatorial es el asunto siguiente. Voy a tener un grafo, ¿sí? Y en este caso voy a tener un grafo que va a ser dirigido, ¿sí? Y ojo que acá recuerden que los grafos dirigidos puedo tener así como aristas dobles, ¿sí? Que pueden ir de un lado y hacia el otro. Y lo que yo quiero hacer es partir desde un vértice S y llegar hasta un vértice T, y donde cada uno de estos vértices eh, tienen algún peso. 0, 5, 3, 2, 1, 1. ¿Sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? A mí me gustaría, dentro de todas estas combinaciones posibles que yo puedo hacer de caminos que estén yendo desde S hasta T, por ejemplo, a ver qué opciones tengo. Si me voy a este vértice, desde S al vértice de acá abajo, ¿me quedo cerrado? No, porque puedo tomar ahora la lista que va por aquí con peso -1, después de aquí tengo solamente una opción, que es venirme hacia acá, y aquí tengo dos opciones. Puedo avanzar hacia acá directamente por el 2, o puedo bajar acá por el 1. Pero desde el 1 puedo irme hacia T directamente, o podría venir hacia acá de nuevo, devolverme por la lista que pesa 5, después la que pesa -1, después 0, y vuelvo acá. ¿Sí? Y ahí se me forma un ciclo, de hecho, ¿sí? Entonces, la cantidad de caminos de partida que tengo en este grafo, por ejemplo, tengo varias opciones, ¿sí? Tengo muchas opciones con las cuales yo podría encontrar caminos que están uniendo ese con T, ¿sí?
Y cada uno de esos caminos, una vez que ya lo tengo construido, yo lo que puedo hacer es sumar los pesos que están asociados a las aristas que ocupe, y eso me va a dar digamos, el largo del camino. ¿Sí? Entonces mi tarea es la siguiente. Entonces, esto es shortest path problem. Entonces, como entrada, el input que le vamos a dar a esto va a ser un grafo dirigido G, una función de pesos C, que va a ir desde las aristas de G a valores reales, y un par de vértices S y T, que van a ser vértices del grafo. Y lo que yo quiero obtener acá como resultado es el camino, o un camino, ¿sí? Lo voy a poner así porque no necesariamente único. Yo lo que me basta con encontrar uno. Un camino más corto de S a T. ¿Sí? O sea que, es decir, si el camino tiene aristas E 1 hasta E sub K, P verifica que la suma de C de E sub I con I igual 1 hasta acá es mínimo. ¿Sí? Entonces, hace eso, o bien decidir si S no es alcanzable desde T. ¿Sí? Esa es otra opción. O sea, yo puedo tener un grafo general y podría ocurrir que el camino no exista. ¿Sí? O sea, a ver cómo podría ejemplificar eso, un caso bien simple. Eh, voy a tener este grafo acá, y lo que voy a hacer es que esto va a ser S, esto va a ser T, y mis aristas van a ser las siguientes. ¿Sí? Ahí claramente no hay forma de ir desde S a T, ¿sí? Porque me paro acá en S y todas las aristas entran a S, ¿sí? Así que no me puedo mover de ahí, no puedo salir, ¿sí? Entonces ese sería un caso en que este algoritmo que queremos desarrollar tendría que decirme, no hay forma de llegar de S a T, ¿sí? Entonces, de la misma forma como yo le había mencionado que el problema de encontrar un árbol de peso mínimo, eh, la importancia que tiene es que muchas veces aparece como un subproblema de otros, ¿sí? O sea, podría ser que yo estoy desarrollando un problema, lo trabajo, digamos, en papel, tratando de entenderlo antes de tratar de, digamos, de encontrar un algoritmo. Yo podría darme cuenta que mi problema quizás se puede reducir, o al menos una parte interna de la resolución del problema podría reducirse a encontrarse un árbol de peso mínimo, ¿sí? Y después hacer algo más algorítmicamente con ese árbol de peso mínimo para poder encontrar la solución del problema que yo estaba trabajando, ¿sí? Lo mismo suele pasar con este problema, ¿sí? Muchas veces hay algún problema que yo lo estoy trabajando y me doy cuenta que, bueno, si es que encuentro por ejemplo, yo podría decir, entonces mi problema original se puede reducir a encontrar un camino más corto que además cumple alguna condición. Entonces, bueno, ¿qué podría hacer yo? Bueno, tratar de implementar dentro de eso, aplicar el algoritmo, encontrar el camino más corto y después agregar quizá algunas modificaciones para que además cumpla la otra condición, ¿sí? Entonces, entender cómo se puede resolver este problema del camino más corto cobra, cobra importancia, ¿sí? Porque
suele ser, digamos, como una caja negra dentro de todo, ¿sí? Que la voy a poder ocupar muchas veces. Ahora, en general, este problema puede llegar a ser muy difícil, ¿sí? ¿En qué sentido? Lo vamos a poner acá como observación. Entonces, este problema puede ser, y lo voy a poner entre comillas, difícil, ¿sí? Porque esto va a tener que ver con el concepto de la complejidad computacional, ¿sí? De que eh, podría convertirse en un problema NP, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Eh, ya que si el grafo tiene pesos igual a 1, perdón, igual a menos 1 en todas sus aristas, bueno, si yo quiero unir, o sea, si quiero llegar de un vértice S a un vértice T, una opción, por ejemplo, es pasar por todos los vértices, ¿sí? Claro. Pero pasar por todos los vértices es encontrar un camino hamiltoniano, ¿sí? Entonces, tiene pesos igual a menos 1 en todas sus aristas. Un camino de peso 1 menos los vértices de G, ¿sí? Que en el fondo eso es lo que estoy diciendo es que es un camino que tiene tantas aristas como los vértices menos 1, ¿sí? Es justamente un camino hamiltoniano, el cual en general es difícil de encontrar. ¿Sí? Que esto ya lo había conversado. Justamente, no me acuerdo si fue la clase anterior o 2 clases antes, pero tiene que ver con esto del problema del vendedor viajero, ¿sí? Pasar por todas las ciudades exactamente una vez, ¿sí? Ese problema en general en un grafo puede ser muy difícil, ¿sí? Entonces, si ya me es difícil encontrar un camino que haga eso, encontrar uno que tenga un peso aún menor puede ser más difícil, ¿sí? Sí. Eh, entonces, eh, en ese sentido hay que ver algunas particularidades dentro del grafo, quizá poner algunas condiciones para hacer este problema un poco más sencillo, ¿sí? Acá en principio yo estoy considerando que mi input va a ser un grafo dirigido cualquiera con pesos cualquiera, ¿sí? Vamos a tener dos casos en que este procedimiento se puede hacer de manera más fácil. Trabajaremos dos casos particulares. Entonces, el primero, los pesos son no negativos, ¿sí? Son todos mayores o iguales que 0. Entonces, ahí obviamente descarto automáticamente el caso anterior, ¿sí? Y voy a tener esta interpretación, digamos, un poco más geométrica, ¿sí? O sea, todos los caminos son de peso positivo, o sea, si yo recorro de un punto a otro, estoy recorriendo una distancia positiva, ¿sí? Entonces, digamos, pasa a ser una cuestión un poquito, digamos, entre comillas, más geométrica, ¿sí? A ver, denme un segundito, voy a avisar una cosita acá en la casa. Ya, disculpen. Entonces, ese va a ser uno de los casos.
¿sí? Y el otro caso, que vamos a darnos cuenta directamente el por qué vamos a tratar con ese tipo de casos, van a ser los grafos en que no existen ciclos de peso total negativo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Yo tengo mi grafo, perdón. Yo tengo mi grafo, y si este tuviese un ciclo negativo, yo lo que podría hacer para ir de un vértice T cualquiera a otro S cualquiera es tratar de llegar a uno de los vértices de este ciclo y dar una vuelta en el ciclo. Y eso ya me reduce un poco el peso del camino que ya tengo armado. ¿Sí? Pero se podrían dar infinitas vueltas. Y podría dar infinitas vueltas y el mínimo no va a existir. Entonces eso lo vamos a sacar inmediatamente. ¿Sí? Ya. Entonces, en ese caso, vamos a dar automáticamente una definición acá. Entonces, sea G un grafo cualquiera, ¿sí? Puede ser dirigido o no dirigido, ¿sí? Con pesos. ¿Sí? Este concepto lo puedo definir para cualquier tipo de grafo. Vamos a decir que la función C se dice, en la función de peso se dice conservativa. Si no existen ciclos de peso total negativo. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo esto acá es que, bueno, puedo tener ciclos dentro del grafo, no tengo ningún problema, siempre y cuando tengan un peso mayor o igual a C. ¿Sí? Entonces, esto de acá nos va a permitir desarrollar un algoritmo que no caiga en un loop infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si existe un ciclo de peso total negativo, como decís tú, me puedo quedar dando vueltas en el mismo ciclo infinitamente y mi algoritmo no va a terminar nunca. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos algoritmos. ¿Sí? El primero va a ser uno que va a permitir la existencia solamente de peso no negativo. ¿Sí? Y después vamos a ver el otro que trata de grafos que tienen ciclos, que no tienen ciclos de peso total negativo. ¿Sí? De todas formas, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que un grafo tuviese uno de esos ciclos? Resulta que, al menos en el caso no dirigido, yo lo que puedo hacer es eliminar convenientemente una de las aristas del ciclo. ¿Sí? ¿Cuál me convendría eliminar? Bueno, debería ser aquella que tenga peso más grande, ¿sí? Porque quiero encontrar el camino más corto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que, bueno, y detectar ciclos dentro de un grafo, eso ya lo hemos conversado, hay algoritmos que lo pueden hacer. ¿Sí? Una forma, por ejemplo, es buscar un árbol de peso mínimo, ¿sí? Eso me va a romper los ciclos. Entonces, o buscar un árbol cualquiera dentro del grafo, ¿sí? Están los algoritmos de búsqueda. O buscar un árbol cualquiera dentro del grafo y una vez que lo encuentro, chequeo si es que eh, chequeo hago un cruce con digamos, con las aristas que tenía originalmente y veo si es que había algún ciclo ahí entre medio. Eso se puede hacer, ¿sí? Eso es ocupando los algoritmos que ya hemos visto. Y vamos a ver que en general vamos a poder eliminar de cierta forma ese tipo de ciclos para poder trabajar de una forma más limpia el problema. ¿Sí? Eh, Ahora, ¿por qué estamos pidiendo que el grafo sea dirigido? Resulta que cuando yo estoy trabajando en un grafo no dirigido, ¿sí? Encontrar encontrar un camino mínimo dentro se vuelve complicado cuando tengo pesos negativos, ¿sí? Porque si es que todos mis pesos son mayores o iguales que cero, lo que yo puedo hacer es reemplazar cada arista, ¿sí? Del grafo, digamos,
eh, del grafo no dirigido, ¿sí? Reemplazarlo por dos aristas, ¿sí? Una hacia un lado y la otra hacia el otro, y que las dos tengan el mismo peso, ¿sí? Entonces, en el fondo ahí estoy diciendo, sí, puedo avanzar en cualquier sentido, ¿sí? Y el costo va a ser el mismo, ¿sí? El peso, la distancia va a ser la misma, ¿sí? En cambio, si hago lo mismo cuando el grafo tiene pesos negativos, lo que puede pasar es que se me formen ciclos de peso total negativo, ¿sí? Y ahí caemos en la otra categoría. Entonces, por eso en general, en grafos no dirigidos, se puede complicar el asunto, ¿sí? Entonces, vamos a ver un caso particular de este tipo de algoritmos, ¿sí? Vamos a estudiar un poco las propiedades de los grafos dirigidos en ese sentido para poder encontrar las propiedades que debería tener un camino más corto y poder después desarrollar el algoritmo de Dijkstra, que es el clásico que se utiliza en optimización combinatorial para este tipo de problemas. Entonces, como decía, partiremos, al igual que en otros casos, estudiando una condición de optimalidad para un camino. Y lo voy a poner acá para un ST camino, ¿sí? ¿En qué sentido? Igual como lo hacíamos antes. Cuando, por ejemplo, cuando buscamos árboles dentro de grafos, ¿sí? Cuando hacíamos los algoritmos de búsqueda dentro de grafos para encontrar digamos, un árbol generador cualquiera, caracterizábamos lo que era un árbol, ¿sí? Decíamos que un grafo era un árbol, si es que tenía n vértices, n-1 aristas, y además, o bien no tenía ciclos, o era conexo, ¿sí? O muchas otras condiciones que eran todas equivalentes, ¿sí? Después, para el caso de los árboles de peso mínimo, caracterizamos cómo tenía que estar conformado un árbol de peso mínimo y que nos daba esta noción que, digamos, localmente era minimal, ¿sí? O sea, como que en cada corte que yo le hacía al grafo siempre me quedo con la arista de peso mínimo, ¿sí? Y con eso me aseguraba que al final el árbol completo terminaba siendo mínimo, ¿sí? Entonces, de la misma forma, vamos a ver que para un camino de peso mínimo hay un concepto que es muy similar, ¿sí? Y que nos va a entregar una condición que después vamos a poder ocuparla al momento de la implementación del algoritmo. Entonces, esto de acá, proposición, esto tiene un nombre, se le suele conocer así, este es el principio de Bellman, que fue el compadre que se dio cuenta de esto. Y que es triste porque es un principio igual importante, pero en la literatura nunca se le encuentra como teorema, como que no le dio para teorema. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, sea G un grafo dirigido con pesos conservativos C de G a R. ¿Sí? O sea que si el grafo tiene ciclos, todos esos ciclos al aplicarle esta función de peso, son ciclos con peso total mayor o igual a cero. ¿Sí? Entonces, sean eso K natural y SW dos vértices del grafo. Entonces vamos a suponer que P es un camino más corto entre, bueno, de S a W, ¿sí?
Aquí tenemos que tener ojo con el sentido, ¿sí? De S a W. Con a lo más K aristas. ¿Sí? Aquí me refiero con esto. Es decir, P es aquel de los caminos, de los SW caminos, con a lo más K aristas, que es más corto, ¿sí? Entonces aquí quiero recalcar eso, porque a lo que me estoy refiriendo es lo siguiente. No es que considere yo todos los caminos de SW y tenga este camino P que es más corto y que tiene a lo más K aristas, sino que solamente estoy considerando todos los caminos que van de S a W que tienen a los más K aristas, y de entre esos P es el más corto, ¿sí? Quizá hay un camino más corto entre S y W, pero que tiene más de K aristas, ¿sí? Entonces estoy mirando como un subconjunto, estoy poniéndole una cota a la cantidad de aristas que puede tener el camino. ¿Se entendió eso? Sí, Perfecto. Y CAE igual a BW, recuerden que estamos en un grafo dirigido, así que aquí ocupamos la notación de par ordenado. Su última arista. Entonces, P de S a B, que esto lo que estoy haciendo es tomar el camino P y le estoy sacando la última arista, ¿sí? Entonces ahora en vez de ir de S a W, llega solamente hasta B, ¿sí? ya. Es un camino más corto. Es un camino más corto entre todos los SB caminos con a lo más K menos una arista. ¿Sí? Esto de acá, de cierta forma, nos está entregando digamos, un resultado, digamos, inductivo. ¿Sí? Porque lo que estoy diciendo es que si quiero tener un camino que me una, en este caso, a S y W, que va a ser mínimo, pero teniendo a lo más K aristas, ¿sí? Entonces, si yo le saco la última, lo que me queda es un camino que me une S con ese otro vértice que estaba justo antes de W, que le pusimos B, ¿sí? Y ese necesariamente tiene que ser el camino más corto que une a los dos entre todos los caminos que tienen K menos una aristas, ¿sí? Porque si no, yo podría encontrar un camino más corto que me une a S a W y que sigue teniendo menos de K aristas, ¿sí? Esa es la demostración. Entonces vamos a aclararlo. Demostración. Supongamos que existe un SB camino Q tal que el costo de Q, ¿sí? O el peso de Q es menor que, como estamos hablando de caminos, voy a hablar del largo de Q, ¿sí? Es menor que el largo del camino P al sacarle la última arista, ¿sí? Y tal que Q tiene a lo más K menos una arista, ¿sí? Estoy negando la conclusión de la proposición, ¿sí? Estoy diciendo que existe otro camino que tiene a lo más K menos una aristas y que es más corto que el que propuse, ¿sí?
Luego vamos a tener que ¿cómo se llama? Perdón, el Q, eso, Q más E, ¿sí? En el fondo, si a este camino Q le agrego esa última arista que había aislado, es un SW camino. Como Q tenía a lo más K menos una aristas, este que tiene una arista más tiene a lo más K aristas. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál va a ser el costo de ese camino? O el largo de ese camino. Además, el largo del camino Q más E es simplemente el costo del camino, o el largo del camino Q, más el costo o el peso de la arista que agregué, ¿sí? Porque es lo único que hago, ¿sí? Agregar una arista, así que le agrego el peso. Pero esto es menor que el largo del camino P sacándole la última arista, más el costo de esa, de justamente esa arista. Y nuevamente, esto de acá es lo mismo que el peso del camino P, o digamos, voy a ponerlo así, SB más E, que es justamente P. Entonces, con esto que hice, logré encontrar un camino que tiene menos de K, bueno, a lo más K aristas, ¿sí? Su número de aristas es menor o igual a K, y que tiene un costo o un largo estrictamente menor a aquel que dije que era el más corto entre los caminos que tenían a lo más K aristas. Entonces, eso es una contradicción. Por lo tanto, si P es el SW camino, voy a ponerlo así, óptimo, es un SW camino óptimo entre aquellos de largo a lo más, no, perdón, no del largo, porque el largo lo estoy considerando así como la suma de los pesos, entre aquellos de a lo más caristas, al removerle, bueno, ya di la definición, lo voy a anotar así. SB es un SB camino óptimo entre aquellos de a lo más K menos un arista. Sí, de hecho, esto ya nos está hablando bastante sobre la estructura de los caminos más cortos, ¿sí? O sea, todo camino más corto, en esencia, contiene los caminos más cortos entre los vértices que pertenecen al camino, ¿sí? Esa es más o menos en esencia esto. No completamente porque estamos poniendo, digamos, una cota en el largo de los caminos, pero esa cota que hay en el largo de los caminos nos va a permitir, de hecho, dar digamos, algún procedimiento inductivo para poder llegar a la solución, ¿sí? Porque si yo pongo un K muy grande, ¿sí? Hago un K gigante, digamos, si hay n vértices, pongo K igual a 10 a la n, ¿sí? Y digo, bueno, voy a tomar y tengo mis dos vértices S y T, que son los que quiero unir. Entonces voy a decir, bueno, voy a tomar P, uno que sea el mínimo, ¿sí? El que yo quiero encontrar, que une S y T. Entonces, si le saco la última arista, me tiene que quedar el camino más corto que me está uniendo S con
el que está justo antes, ¿sí? Y que va a ser entre aquellos que tienen 10 a la n menos una arista, ¿sí? Pero va a dar como lo mismo porque nunca voy a tener tantas aristas en el grafo, ¿sí? Entonces, como que voy a llegar a eso y como que inductivamente lo que voy diciendo es que lo que tengo que hacer es, a partir de acá, tratar de ir tomando de cierta forma como los caminos más cortos posibles siempre, como los pesos mínimos que pueda encontrar a medida que voy saliendo, ¿sí? Y con eso debería poder llegar eventualmente a lo que estoy buscando, ¿sí? Teniendo los cuidados necesarios, ¿sí? Ahora, un principio similar se puede aplicar en el caso de grafos que no sean dirigidos, ¿sí? Cuando los pesos son no negativos, ¿sí? Y también para grafos que no tengan ciclos y que tengan pesos arbitrarios, ¿sí? Esto acá sirve en cualquiera de esos casos, ¿sí? Entonces, eh, porque, a ver, en el caso no dirigido ya lo dije, en el fondo cada una de las aristas que hay de un grafo no dirigido la reemplazo por dos aristas con los mismos pesos, ¿sí? Una hacia un lado y la otra hacia el otro, y este principio se va a mantener, ¿sí? Y en el caso en que no hayan ciclos y los pesos sean arbitrarios, bueno, de hecho caemos dentro de la hipótesis del principio, ¿sí? Que un grafo dirigido, pesos conservativos, ¿sí? Si es que hubiesen ciclos, a esto le da lo mismo, ¿sí? Siempre y cuando sean con peso positivo, ¿sí? Entonces, si considero que no tiene ciclos, bueno, también caigo dentro de la misma categoría, ¿sí? Si no hay ciclos en particular, no hay ciclos de peso negativo, ¿sí? Eh, ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver, van a ser las 11:15. Vamos a parar 15 minutos. Vamos a seguir a las 11:27, ¿sí? Y vamos a terminar de dar ya el algoritmo de Dijkstra, y más que nada para dar una idea de cómo funciona, ¿sí? Que de hecho es un poco más general, igual termina siendo matar una mosca con un cañón esta cuestión, porque nuestro problema es, dados un par de vértices, lo que yo quiero hacer es encontrar el camino más corto desde S hasta T, ¿sí? Lo que hace el algoritmo de Dijkstra es, dado un vértice S, encuentra los caminos más cortos a todos los demás vértices, ¿sí? Entonces me ya, entrega algo bastante más general, ¿sí? Pero se aprovecha bastante bien de este principio que acabamos de ver, y bueno, si me entrega los caminos más cortos desde un vértice dado a cualquier otro, en particular, bueno, me entrega el camino más corto entre S y T que yo tenía al principio, así que bacán, lo tengo listo. Eh, Eso, vamos a parar, bueno, ya, 11:30, ahí retomamos la clase, ¿ya? ya, bro. Ya, ahí retomé la grabación, se me había olvidado. Ya, bueno, espero que haya quedado claro lo que estaba haciendo acá. Bueno, de todas formas voy a repetir el procedimiento para todos los otros vértices para que se vaya entendiendo igual. Entonces me pregunto, ¿es mi conjunto R igual al conjunto de todos los vértices? En este caso, no. Así que voy a volver arriba. Voy a decir ahora, bueno, entonces voy a mirar todos los vértices que no estén en R, así que el 1 lo descarto. Voy a mirar los vértices desde el 2 al 6 y voy a tomar aquel eh, tal que, o alguno de ellos, tal que el valor de su L actual sea mínimo, ¿sí? Para los vértices 4, 5 y 6 sigue siendo infinito, pero para los vértices 2 y 3 ahora vale 2 y 1, ¿sí? Así que lo que voy a hacer, voy a trabajar ahora con el vértice 3, ¿sí? Ese va a ser mi vértice actual. Así que lo voy a agregar acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a mirar todos los vértices a los cuales yo puedo llegar desde 3, que en este caso son el vértice 2, el vértice 4 y el vértice 5, ¿sí? Y me hago la misma pregunta. Para acá, para el vértice 2, que en este momento su L vale 2. ¿Es eso más grande que tomar el valor de L de 3 y sumarle el valor de esta arista, que en este caso es 3? Bueno,
L de 3 en este momento vale 1, le sumo 3, vale 4. ¿Es L de 2, o sea, es 2 más grande que 4? No. Así que este vértice lo dejo tal cual, no le hago ningún cambio. ¿Sí? Para el vértice 4, su L es infinito, así que obviamente lo voy a tener que actualizar. Y el valor que va a tomar va a ser L de 4 y va a ser igual al L de 3, que vale 1, más el valor de la arista, que es 4. Así que esto va a ser 5. Y voy a dejar anotado acá que para llegar al vértice 4, con lo que acabo de hacer, vengo desde el vértice 3. Me lo voy a dejar anotado ahí. Y me falta ahora para el vértice 5. Para el vértice 5 que tengo, su L es infinito en este momento, así que lo voy a tener que actualizar y le voy a asignar el valor de L de 3, que vale 1, más el valor de la arista, que vale 1. Y el P de 5 me indica la arista del vértice de donde vengo, que es el vértice 3. ¿Sí? Listo, lo agrego acá. Perdón, me pregunto, porque ya terminé, ya revisé todos los vértices que se pueden alcanzar desde el 3, ¿sí? En un paso. Me pregunto, ¿es R igual al conjunto de vértices? No. Así que vuelvo. Y ahora voy a mirar entre todos los vértices que no sean ni el 1 ni el 3, el que tiene el valor de L más pequeño. ¿Sí? Perdón, esto era L igual 2. ¿Sí? El que tenga el valor más pequeño. Entonces, acá tengo L de 2 igual 2, L de 4 igual 5 y L de 5 igual 2. Entonces puedo escoger cualquiera de estos dos, el 2 o el 5. Voy a escoger el 2, ¿sí? Por una cuestión de orden. Lo agrego al conjunto R. ¿Y qué hago con él? Miro acá y veo todos los vértices que son alcanzables en un paso. ¿Sí? En este caso hay uno solo, que es el 4. Entonces yo me pregunto, el valor de L de 4 es 5. Y después tomo el valor que tiene L de 2 y le sumo el valor de esta arista, que es 2, me da 4. Así que eso es mejor. ¿Sí? El valor de L de 4 es más grande que si tomo el valor de L de 2 y le sumo 2. Entonces lo que voy a hacer ahí, voy a actualizar el valor de esto. Esto va a ser ahora el L de 2 más 2, que es 4. Y ahora el P de 4 ya no viene desde el vértice 3, viene desde el vértice 2. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Antes de hacer ese cambio, lo que estaba diciendo es que para llegar al vértice 4, lo que yo hacía era pasarme desde el 1 al 3 y del 3 al 4. Y eso tenía un largo de 5. Y ahora con este cambio lo que dije fue, pero en realidad me conviene más pasarme del 1 al 2 y después del 2 al 4. Y eso tiene largo 4. ¿Sí? Entonces lo que voy haciendo es en cada iteración ir mejorando la solución actual. ¿Sí? Y bueno, terminé de revisar ahí. Me pregunto de nuevo, ¿es R igual al conjunto de todos los vértices? No. Así que ahora, entre todos los vértices, salvo el 1, el 3 y el 2, o sea, entre el 4, el 5 y el 6, finalmente busco el que tiene L más pequeño. El que tiene L más pequeño en este caso es el vértice 5. El vértice 5. Entonces, ese lo vamos a agregar acá a la lista que tengo aquí. Y para ese, ¿qué hago? Me paro acá y miro todos los que son alcanzables desde él en un paso, que es solamente el vértice 6 en este caso. ¿Sí? El vértice 6 todavía no le asignaba ningún valor, así que le vamos a poner acá L de 6. ¿Y qué valor va a tomar? Va a ser L de 5 más el largo de esta arista, ¿sí? Que es 6. Entonces nos va a quedar acá con largo 8. Y voy a indicar acá que para llegar al 6 vengo desde el vértice 5. Y terminé. Todavía me quedan vértices. Así que ahora lo que voy a hacer es, entre el vértice 4 y 6, que son los que no están en R, tomo el que tenga L más pequeño. Y en ese caso es el vértice 4. Y ese lo vamos a agregar acá. Para él, ¿qué hago? Veo todos los que son alcanzables desde aquí. ¿Sí? Que sería este de acá y este de acá. ¿Sí? El 5 y el 6. Para el 5, ¿qué tengo? Yo tengo que L de 5 es 2. ¿Sí?
Entonces, como L de 5 es 2, mi pregunta ¿es eso más grande que tomar L de 4 y sumarle 1? ¿Y eso me da 5? No. ¿Sí? Entonces esto no lo voy a modificar, lo voy a dejar tal cual. ¿Sí? Fíjense que acá, por ejemplo, estoy apuntando a este 5, ¿sí? Y ese 5 ya lo metí al conjunto. ¿Sí? Así que si yo modificara esto, como que tendría que, entre comillas, eliminarlo del conjunto acá y volver a revisarlo. ¿Sí? Pero eso nunca va a pasar. Porque en cada iteración, cuando yo selecciono el vértice con el que voy a trabajar, tomo aquel que tiene largo mínimo en ese momento. ¿Sí? Entonces, aquí no hago nada, y después acá en el vértice 6, ¿qué hago? Me pregunto, L de 6 vale 8. ¿Es eso más grande que tomar L de 4, que vale 4, y sumarle 12? ¿Eso me da 16? No. Así que lo dejo tal cual. Listo. Entonces terminé con eso y ahora me queda solamente el vértice 6, que lo vamos a agregar acá. 6. Y veo todos aquellos vértices a los que puedo llegar desde el 6. Y en este caso no hay ninguno. ¿Sí? Así que terminé. ¿Sí? Porque ahora ya mi conjunto R tiene todas las aristas del grafo. Tiene todos los vértices del grafo. Perdón. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Fíjense que en cada iteración lo que fui haciendo fue tratar de asegurarme de que el largo actual para llegar a un vértice fuese siempre lo menos posible. ¿Sí? Y además, fui almacenando para cada vértice aquel vértice desde el cual tengo que llegar para tener ese camino óptimo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero el camino más corto para llegar desde el vértice 1 al vértice 6, ¿cómo sería? Bueno, P de 6 me dice que es 5, o sea que vengo desde el vértice 5. ¿Y el vértice 5 desde dónde viene? Viene desde P de 5 igual 3, viene desde el vértice 3. ¿Y el vértice 3 de dónde viene? P de 3 vale 1, así que viene desde el vértice 1. Así que con esta secuencia tengo el camino, ¿sí? Que de hecho tiene valor 8, como dice ahí, porque finalmente yo sumo acá 1 más 1, 2, más 6, 8. ¿Sí? Entonces, este procedimiento lo que hizo fue asegurarme en cada etapa, irme quedando localmente con los caminos más cortos. ¿Sí? Que fue finalmente el uso del principio que había mencionado antes. Me pasé 4 minutitos. ¿Alguna duda con esto? No, profe, todo claro. Ya, bacán. Entonces vamos a, la próxima clase vamos a escribir en sí el algoritmo de Dijkstra completo, ¿sí? En el fondo vamos a formalizar todo esto, para darnos cuenta que en realidad esto se puede hacer en tiempo polinomial. Bueno, si fui capaz de hacerlo a mano, ya un poquito un poquito como claro que se puede hacer relativamente rápido, ¿sí? Y vamos a chequear que la correctitud del algoritmo, y vamos a ver por qué podría fallar cuando hay pesos negativos, ¿sí? Y tiene que ver con esto que, si se fijan, cuando voy escogiendo el vértice que tiene actualmente el camino más corto, en el fondo, el camino de largo más bajo, como que automáticamente lo agrego al conjunto R, ¿sí? Y después lo trabajo, y en el fondo los elementos que ya están en R ya están listos. Pero si yo tuviera pesos negativos, podría ser que en otra iteración más adelante pueda mejorarlo. ¿Sí? Entonces, si mejoro ese, termino cambiando todos los que salían desde ahí también. Entonces, como que puedo entrar en una cuestión un poco compleja, ¿sí? Y podría matarme la correctitud del algoritmo. ¿Sí? Ya, Pero vamos a comentarlo. Eso lo vamos a comentar en la próxima clase, cuando veamos en detalle cómo funciona este algoritmo y por qué funciona correctamente. ¿Sí? Pero este es más o menos el ejemplo. ¿Sí? La idea es, en cada iteración, irme asegurando que los vecinos los estoy alcanzando con el costo más pequeño, ¿sí? ya, Hasta que los recorro todos. Entonces, necesariamente cuando hice todo eso, necesariamente me quedé con los caminos más cortos entre cualquier par de vértices, porque para cada uno de ellos llegué con el menor costo posible. Esa es finalmente la idea. ya. Ok, ¿alguna duda? ¿No? Ya, perfecto. Entonces lo dejamos hasta acá, y ya nos comunicamos el día jueves. Que estén bien. Ya, Chao, nos chao. vemos, chau.